Muchísimas gracias. Pues seguimos entonces con el segundo emplazamiento, que es un emplazamiento que propone el Gobierno de las Islas Baleares, en relación también con el tema de los entornos productivos. Es un entorno productivo muy diferente al de Barcelona, es un parque empresarial en el norte de la ciudad que nos va a presentar Óscar Canalís, que es arquitecto de la Dirección General de Arquitectura y Vivienda del Gobierno Balear. Y que tiene la palabra ya. Óscar, cuando quieras. Buenas tardes. Bueno, el tema del emplazamiento que proponemos pues surge como idea a partir de una iniciativa que está ya a punto de dar frutos, que consiste en la prolongación de una línea. Ahora acabaré de situar todo esto. Estamos en Palma, estamos a una distancia de unos 8 kilómetros de lo que es el núcleo urbano de Palma, y existe una infraestructura que es un metro, le llamamos, pero que en gran parte discurre en superficie, que conecta el centro de la ciudad con básicamente algunos barrios periféricos, un polígono también industrial y de servicios, y que finalmente llega a la universidad, que está en un campus, el típico campus aislado, que se hizo hace unos 40 años, y es el punto, digamos, final de este recorrido de transporte. A esta universidad aislada durante los primeros 25 años le surgió hace unos 15 años un parque empresarial o un parque tecnológico llamado Parc Bit, a partir de un concurso que ganó Richard Rogers, y con una idea de un poco de Silicon Valley, digamos, de hacer un espacio para empresas tecnológicas, centros de investigación y para residencia de los trabajadores y los investigadores. Entonces, este territorio lo que tiene es, nos vamos acercando estos dos núcleos, el núcleo de la universidad, con su llegada de estación de metro actual aquí, y este otro núcleo más o menos a 1,5 kilómetros por un único vial de conexión, y que finalmente ha ido evolucionando, incluso con un cambio de normativa, a concentrarse en lo que son empresas más o menos relacionadas con tecnología, pero también con audiovisuales, con incluso una cadena de televisión, un centro para estudios de animación, etcétera, y que lo que fue dejando de lado desde el principio, o sea, no llegó a implantarse, es la residencia para los usuarios y trabajadores de estos centros, sino que lo que se hizo fue las parcelas que debían utilizarse para esto, recalificarlas y, aunque gran parte de ellas siguen vacantes, darles un uso indicativo, por lo menos, también de servicios y de equipamientos en general, pero ya, digamos, eliminando el uso residencial concreto. En esta situación, ¿qué es lo que ha pasado? Que al no haber tampoco residentes trabajadores, lo que ha seguido habiendo es un flujo, digamos, de desplazamientos de unos 3.000 que hay actualmente, trabajadores que se desplazan diariamente hasta este lugar, y bueno, lo que tenemos hoy en día pues es prácticamente tanta superficie de aparcamiento como de centros construidos, digamos. Esto lo que ha generado es pues siempre esta carencia de infraestructura, y ahora por fin, y esto parece una oportunidad para solucionar más problemas y para coser más, digamos, los usos que hay en la zona y relacionar
potenciar la relación que ya tiene la universidad con el centro, porque allí también hay algún centro de investigación, incluso uno bastante grande que todavía no se ha puesto en marcha, pero que está a punto. Y entonces aquí vemos lo que es la universidad, que pues ya vemos incluso tiene bastante suelo vacante actualmente, y la llegada de este metro aquí. Si nos vamos acercando al Parvit, entonces vemos, bueno, pues una estructura similar, ¿no? En edificios rodeados de campo y con sus amplias zonas de aparcamiento. La llegada actual del transporte público, que solo es una línea de autobús, pues es en esta zona, y ahora lo que vemos es esta iniciativa que puede cambiar las cosas. Se prolongaría esta línea de metro. Está ya estudiado de los distintos emplazamientos para la llegada, y ya se ha determinado que va a ser este punto, un punto donde ahora mismo lo que hay son infraestructuras, centros de producción energética, incluso placas solares y una central de producción térmica aquí. Y lo que se hace es acceder a través de unos terrenos que también parte son de la universidad hasta un cierto límite, y otros son también del Parvit, que bueno, funciona como empresa pública y tiene la propiedad de estas parcelas, igual que tiene propiedad de parcelas que son edificables dentro del recinto. Entonces, esto abre ahora como posibilidades de esta mejor conexión, pero también no de la conexión en sí, que será, ya se ha determinado así, seguirá siendo subterránea hasta el punto en que se cruza el vial existente de llegada, y entonces ya empezaría a ganar cota para llegar, digamos, a una estación que se prevé en superficie, y que sería uno de los temas, pues ya adelantándonos un poco a los objetivos concretos del concurso, uno de los temas sería el diseño de la propia estación, sería el edificio de la propia estación en esta zona. Pero es que además surgen otras ideas, y es que ahora veremos que esta conexión ahora mismo, que es muy desangelada en el sentido de que no es más que un vial con también una acera y un carril bici que se le ha añadido, ahora mismo, al tener que intervenir sobre toda esta zona y al tener que desde luego abrir una trinchera que después, porque después se tendrá que restituir el paisaje aproximadamente como es actualmente, pero que ya implicará una intervención agresiva. Pensar en sí sería interesante aprovechar esta oportunidad para mejorar esta área intermedia de relación y reordenar, o a lo mejor diversificar un poco y esponjar, digamos, estas vías de conexión que podrían hacerse más complejas, o sea, con recorridos peatonales y con recorridos de bicicleta, patinetes, etcétera, no necesariamente como están ahora, aprovechando que solamente había esta posibilidad a lo largo del vial asfaltado, sino aprovechando que ya se trabaja en toda esta zona intermedia. Bien, esto es, bueno, solo para ver la llegada que decimos a esta zona de aquí y esta zona de aquí, de donde se podría también trabajar. Después lo que tenemos es otra necesidad y otra oportunidad también, que la universidad tiene ahora un problema de alojamiento de residencia universitaria, pues porque tiene una residencia de pocas plazas, y porque realmente hasta ahora no resultaba tan atractivo poder, digo económicamente, estar para unos estudiantes en esta misma universidad, sino que podía ser más interesante estar en el centro de Palma y desplazarse, porque los precios, digamos, en el centro de Palma eran asequibles hasta ahora. Ahora está pasando lo que en muchas otras ciudades, que pisos para estudiantes, habitaciones para estudiantes,
están ya en unos precios prohibitivos, además hay, claro, la incidencia de la vivienda turística, etcétera, y entonces ahora sí que habría una demanda, como no la ha habido nunca, de muchas más plazas de residencia universitaria. Y una de las ideas es, ya que en el propio campus está resultando complicado esa ampliación o esa habilitación, digamos, de espacios para poder construir más residencia, a lo mejor una de las ideas sería recuperar el uso residencial, no en el mismo sentido original, sino de residencial colectivo, y sigue habiendo pues unas parcelas en toda esta zona vacantes y que por lo visto no acaban de despegar como parcelas, que sería lo que se esperaba, como parcelas para implantación, como sí ha sido el caso en estas otras, de estas empresas o de estos centros. Y serían como los tres temas que podrían ser objeto de ideas. Bueno, aquí para ver un poco, bueno, cómo es el interior de este parque y cómo uno de estos edificios, que ahora está todavía por abrir puertas, es este centro científico-tecnológico, que se espera que tenga mucha relación con facultades y departamentos de la universidad, y que parece que tendrá que generar también, incrementar este flujo entre las dos zonas. Bueno, esto es un poco el ejemplo de cómo funciona este parque, con un gran aparcamiento o una gran, digamos, zona de llegada de transportes en este caso, que ahora se ampliaría, y cómo todo el interior pues sencillamente pues está conectado con zonas peatonales y recorridos peatonales. Hay algunos de estos edificios dedicados pues a incubadoras de empresas que hasta ahora han funcionado bastante bien. Y bueno, existe un torrente, hay un tratamiento paisajístico que sí que es el original del proyecto de Rogers, y que bueno, aquí vemos ya el emplazamiento concreto de esta llegada, con esta zona donde se implantaría la estación, que el recorrido, digamos, del metro sería subterráneo hasta aquí, cruzaría, y aquí sería donde ya ganaría cota para aparecer en superficie. Bueno, aparte de esto, lo que quería enseñar así brevemente son esta zona precisamente donde ahora lo que hay son estas infraestructuras que también la idea del concurso podría ser reordenar y dar calidad pues de tipo urbano y de diseño a toda esta zona, que realmente es la menos agraciada en este momento de todo el complejo del Park Beat, donde se han ido pues añadiendo un poco estos usos de infraestructura. Aquí vemos más concretamente todas estas parcelas de suelo vacante, que podrían ser recuperadas para este uso de residencia colectiva. Y bueno, esto que decíamos, cómo es la relación de recorridos peatonales hacia las zonas de trabajo y hacia la zona que es bueno, una antigua edificación original de la finca, donde está el centro directivo y de relación de todo el complejo. Bueno, finalmente también unas vistas de estas parcelas vacantes que quizá no han, digamos, han tenido tanto éxito como para los usos terciarios, por tener una topografía un poco más accidentada, pero en cambio para los usos residenciales parecía que eran muy indicadas, y en el propio plan de Rogers lo que se preveía eran unas edificaciones escalonadas, y eso desde luego no sería incompatible con que se tratara de una residencia colectiva, sino todo lo contrario, podría ser una ventaja para tener un alojamiento con una cierta calidad también arquitectónica y paisajística. Son estas zonas. Aquí lo que quería era bueno, evidenciar un poco esta sensación que
que decía de que hay una conexión por una carretera que será de 1,5 kilómetros, pero parece infinita porque es como un poco en medio de la nada, como hay pues bueno, esta acera con, digamos, un entorno paisajísticamente pues de calidad, pero que en cambio resulta realmente como muy poco acogedor el hacer este recorrido, digamos, y poco interesante. Esto es la zona intermedia donde se hacen como cultivos, también hay una componente de huerto aquí pequeño, pero que se utiliza y que se quiere potenciar a través de agricultura y ecológica, etcétera, y que lo utiliza personal también de la zona y de la universidad, y lo utilizan los propios departamentos de botánica, etcétera, de la universidad. Eso pues podría ser, digamos, también compatible con estos circuitos, digamos, de unión entre las dos zonas. Y bueno, me parece que hasta aquí. No sé si hay preguntas. ¿Nadie quiere intervenir? ¿No se ha quedado ninguna duda sobre la intervención de Óscar Canalís?